día 13 de abril se celebra el Día Nacional de la Atención Primaria, ¿no? Un día en el que los médicos de atención primaria, que son o suelen ser los primeros a los que vemos, reclaman un poquito de atención y que se les haga un poco más de caso, ¿no? Al menos es la impresión que a mí me da, y es de lo que vamos a hablar hoy con María José Nadal, que es vocal de atención primaria urbana del Colegio de Médicos de Guadalajara y que también en estos momentos pues habla un poco como representante del Consejo Autonómico de Colegios, ¿no? de Médicos de Castilla-La Mancha. Bueno, pues muy bienvenida, María José, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias. Para hablar un poco de las reivindicaciones que tenéis los médicos de atención primaria, que decía yo, suelen ser los primeros a los que vemos, ¿no? Sí. Salvo catástrofe, ¿no? Que entremos a los de urgencias, mejor ver a los de atención primaria. El 90% de los problemas de salud de una persona tienen que quedar resueltos en atención primaria, o sea, por su médico de atención primaria. Eso es el objetivo de la atención primaria. Sí. De entrada, que la persona no se ponga enferma, evitar que la enfermedad sea grave en caso de que se haya puesto enferma, y eso solucionará el 90% de cualquier problema de salud. ¿Esto está siendo así ahora? Nosotros estamos más que capacitados para solucionar el 90-95% de los problemas. Podemos hacerlo, somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que realmente ahora mismo estamos con unas plantillas de personal absolutamente mínimas, entonces lo seguimos haciendo a costa de nuestro tiempo personal, de nuestro esfuerzo, pero no porque nos estén facilitando el poderlo hacer. O sea, se sigue haciendo, no tan bien como se hacía, pero se hace a costa de esfuerzo personal de los compañeros. En este sentido, podemos decir que, de alguna manera, las condiciones de la atención primaria han desmejorado. Muchísimo, o sea, muchísimo. O sea, a nivel nacional, podemos decir. Sí, a nivel nacional, o sea, de hecho la movilización ha sido nacional. O sea, no hemos convocado, o sea, la Organización Médica Colegial a nivel nacional lo que ha hecho ha sido movilizar a todos sus colegiados. Entonces lo que se ha hecho ha sido a nivel de las autonomías convocar una rueda de prensa en el colegio cabecera, que en este caso en Castilla-La Mancha coincidía que era Guadalajara, y luego el día 13, o sea, la rueda de prensa la hicimos ayer, y el día 13 se van a movilizar en todas las ciudades españolas leyendo un decálogo de dignidad de la atención primaria, porque se ha deteriorado en todo el sistema, vamos, en toda la nación. Y esto es visible cara al público, ¿de qué manera? Por ejemplo, como pacientes, ¿cómo vemos que esto está peor que antes? Cara al público yo creo que no se está notando tanto por el esfuerzo importante que estamos haciendo todos los profesionales. Entonces, la calidad de la atención yo creo que sigue siendo básicamente la misma. Hay más tardanza en atender a la persona. O sea, en lugar de, si estás citado a las 10, pues a lo mejor te acaban viendo a las 11. Pero la calidad de la asistencia yo creo que más o menos a nivel de atención primaria se mantiene. De hecho, en Castilla-La Mancha la gente está muy contenta, ¿no? Está muy contenta con su atención sanitaria, y realmente yo creo que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero es cierto que tal y como se están desarrollando las cosas, poco a poco... no está dejando de ser de los mejores del mundo, porque por además decirlo de una forma... los profesionales nos estamos desilusionando, nos estamos desmoralizando y no damos humanamente más de sí. Y vamos con eso entonces, de cara hacia puertas hacia afuera, digamos, que se nota quizá en los retrasos, pero poco más, puertas para adentro, los médicos, ¿qué estáis pasando? Que pues notáis que la cosa no funciona. Los médicos estamos notando una sobrecarga de trabajo brutal. O sea, por ejemplo, en mi centro de salud tenemos que ser 5 médicos de plantilla. Cuando yo empecé hace 7 años éramos 6 médicos de plantilla, ahora ya solamente somos 5. Entonces, si estamos todos, más o menos se trabaja bien. Tenemos unas 1.800 personas, 1.500, 1.800 personas asignado cada médico. El problema es que las vacaciones no se sustituyen, no se sustituyen las enfermedades. O sea, tienes que llevar 15 días enfermo para que se te sustituya. Entonces, el problema es que nunca estamos toda la plantilla, con lo cual, al final, lo que ocurre es que pues podemos estar viendo, para una población de 12.000 personas, podemos estar atendiéndola entre 2 o 3 médicos en algunos casos. Entonces, claro, es una sobrecarga de trabajo muy seria. Entonces, en épocas de gripe no solo son 12.000, que a veces son los 12.000, ¿no? Los que van al médico. Sí, y la gripe no te preocupa porque dices, bueno, es una cosa leve, pero nosotros tenemos que saber, sobre todo en atención primaria, lo que hay que llevar muy bien es lo que es importante de lo que no lo es. Entonces, no se te puede escapar nada que sea importante. Entonces, necesitas tener una agilidad mental que, si tú ves a 80 personas, es muy difícil tenerla. O sea, tienes que decidir en muy pocos minutos qué prueba diagnóstica le pides a una persona, o si no tiene una enfermedad leve, tiene una enfermedad grave. Son 80 personas en 8 horas, son a 10 pacientes por hora.
en 6 minutos para cada uno, entre Sí. que entran a la consulta, se sientan, dicen buenos días, tenemos 5, otro minuto para salir, 4, si hay que hacer receta, quitamos otros, al final la atención se limita a 2 minutos. Quiero decir que Sí, si seguimos las estadísticas, o cómo debería ser para que esto fuera ágil, Mira, digamos. nosotros Evidentemente es en nuestro imposible, ¿no? decálogo pedimos una atención mínima de 10 minutos. En primaria se cita, o sea, se atiende automáticamente a toda persona que pide cita. Entonces, pues los 10 minutos teóricos que solicitamos Sí. pues se convierten a lo mejor a la misma hora 3 pacientes citados. Entonces hacemos lo que podemos, pero lógicamente no somos humanos. Sí, sí, esto también, bueno, como para todos nosotros como pacientes, yo incluido, ¿no? Que a veces nos toca esperar que sepamos que es por eso, ¿no? No es Sí. que el médico No, diga, no, no, no me voy a te sentar a sueles- hacer un solitario mientras no, hago yo de tiempo. verdad esta mañana he empezado a las 8, bueno, tenía una reunión de equipo, o sea, nos solemos organizar a las 8 de la mañana, o nos revisamos historias, o revisamos algún tema de clínico, pero habitualmente las consultas están empezando a las 8:30 de la mañana y yo ya he acabado la consulta a las 3:30 de la tarde. Sí, O sea, vamos, he acabado la consulta a las 3 menos 10, pero luego he tenido que organizar papeles y demás. He salido a las 3:30. o sea, que suena el timbre a primera hora y hasta el final. Sí, no te puedes levantar ni a hacer pis, Sí, sí. literalmente. O sea, Has dado una pincelada sobre lo que debía ser la atención primaria, ¿no? Como derivar lo importante de lo que lo es menos, Sí. derivar hacia los especialistas. Esa, digamos que sería un poco, o mejor dicho, no, mejor pregunta. Cuéntanos cómo debería ser la atención primaria ideal. La atención primaria es el eje del sistema sanitario. O sea, todo debería estar en torno a la atención primaria. O sea, nosotros deberíamos... O sea, la atención primaria tiene la característica de que es desde que nace el sujeto, se atiende a la persona desde que nace hasta que se muere. Entonces es totalmente longitudinal. O sea, en el hospital, en la atención especializada, lo que te hacen es verte en un momento concreto, te dan un punto concreto y cada especialista sabe de lo suyo. El de respiratorio sabe de respiratorio, pero de lo demás no le preguntes. El traumatólogo sabe de huesos, pero no le digas que tienes una fiebre. Entonces el médico de primaria tiene una visión en conjunto de todas las enfermedades. Conoce al paciente prácticamente desde que ha nacido. Entonces es el auténtico eje del sistema sanitario. O sea, si una buena atención primaria garantiza la salud de la población. Una atención basada en el hospital es un desastre a nivel de población, a nivel de gastos de recursos. O sea, tú necesitas mantener a la gente sana y las personas lo que quieren es estar sanas. Sí, Es sí. absurdo llegar a un Sí, hospital. no es un capricho con ese enfermo. Exacto. O sea, entonces debemos evitar que la persona llegue al hospital, que lleguen los casos que sean necesarios, pero los mínimos posibles. Estás entendiendo que además de beneficiar a la población, también agilizaría la gestión hospitalaria, porque ya a lo mejor menos gente. Todo, claro. O sea, llegarían simplemente personas que estuvieran realmente enfermas y que necesitaran esa atención, sin más. Pues vamos, si te parece, con ese decálogo que entiendo son las medidas que, como médicos de atención primaria, os gustaría implantar para que esto fuera como tú nos acabas de decir. Sí. Pues vamos con ellas, a ver. Muy bien, pues simplemente a nivel de la organización médica colegial lo que hemos elaborado es un decálogo pues para decir lo que queremos que sea la atención primaria. Entonces se ha centrado en 10 puntos. Entonces el primero es decir pues lo que he comentado antes, que la atención primaria es el eje del sistema sanitario. Entonces nos tienen que dar de entrada la dotación de personal mínima para poder hacer nuestro trabajo de forma digna. O sea, ahora mismo la dotación de personal es, vamos, infrahumana. O sea, es, vamos, demencial. Y necesitamos un incremento presupuestario. O sea, normalmente todo el gasto se deriva al hospital, todo el presupuesto va a hospital. Nosotros somos especialistas en ahorrar pruebas diagnósticas, en ahorrar tratamientos, o sea, en gestionar adecuadamente los recursos. Pero como somos los que mejor gestionamos, nos van retirando cada vez más recursos, con lo cual cada vez se va aumentando más el gasto sanitario porque el hospital gasta muchísimo y gasta de forma totalmente absurda. Luego, otro punto muy importante que también decimos en nuestro decálogo es que es en atención primaria donde se debe gestionar toda la atención a los enfermos crónicos. Ahora mismo la población está envejeciendo mucho. Es una población muy mayor con muchas enfermedades. Entonces tendemos a atenderla como se atiende en el hospital. O sea, es una neumonía, se ingresa una persona de 50 años, pues tiene la neumonía, le ingresas, le curas y ya está. Pero una persona de 95 años que tiene 200 enfermedades, pues a lo mejor no hay que tener tanta agresividad con esa persona. O sea, se puede hacer mucho tratamiento domiciliario, pero se tiene tendencia a que sean los especialistas los que asuman el control. Y al final todos los efectos secundarios de las medicaciones que se les pone, todos los controles los tiene que hacer medicina de familia, atención primaria. Entonces, el enfermo crónico tiene que estar hecho lo tiene que llevar a atención primaria.
Luego, nosotros deberíamos ser, o sea, no tiene que ser el hospital el que decida las pruebas diagnósticas, o sea, tiene que ser primaria quien decida si se deriva al paciente. O sea, la gestión de los recursos sanitarios debería hacerse desde el médico de familia, que es el que sabe qué necesita su paciente. Entonces, es una forma mucho más lógica de gestionar el gasto. Nos han limitado muchísimo las pruebas diagnósticas. Entonces, por ejemplo, si tú mandas un menisco, una persona que tiene un menisco, tú sabes que va a necesitar una resonancia. Sí. Entonces es absurdo no pedirle la resonancia, porque no nos dejan acceder a la resonancia, claro. No nos dejan acceder a un TAC. Si tú tienes un estudio de pues lo que os he comentado, el menisco, el traumatólogo no va a hacer nada hasta que no vea la resonancia. Entonces, ¿para qué vas a mandarle sin resonancia? Son 3 visitas, o sea, le ve el traumatólogo, le pide la resonancia, al final... O sea, esto antes no era así, se podía trabajar como en paralelo, como gestionar las dos citas, ¿no? Claro, es que deberíamos trabajar en paralelo, sobre todo teniendo la posibilidad de las historias clínicas informatizadas. Hospital tiene un tipo de historia clínica, primaria tiene otro tipo de historia clínica. Ahora ya nuestra gerencia nos ha permitido tener acceso los unos a los otros a la historia clínica y a las pruebas diagnósticas, pero eso hace un año. Luego las historias clínicas informatizadas de Castilla-La Mancha tienen un programa distinto a las de Madrid, un programa distinto a las de Cataluña. O sea, no podemos compartir la información, aunque o sea, que una persona que tiene aquí en Guadalajara una enfermedad se va a Alcalá y en Alcalá no pueden ver sus antecedentes, no pueden ver su medicación, y eso que está todo registrado en la tarjeta sanitaria. Pero la tarjeta sanitaria de aquí no sirve para Madrid, no sirve para Barcelona. No te es preocupante, estamos de viaje, nos da un patatús, Dios no lo quiera, y tenemos alguna peculiaridad y no la conocen donde nos atienden. Cuando además todo el sistema está informatizado, pero cada comunidad autónoma tiene su propio sistema informático. O sea, es absurdo, eso tendría que ser a nivel nacional. Por lo menos compatibles, ¿no? Que cada uno tiene una marca, ¿no? Pero que se pudieran entender. Es lo que queremos dar, es sobre todo una asistencia sanitaria de calidad, como la que veníamos dando. O sea, la primaria nació para evitar el sistema de cupos, que eran los médicos que firmaban recetas. Antes el médico de atención primaria simplemente era un mero dispensador de recetas de lo que decían sus compañeros de hospital. Conseguimos que la atención sanitaria se centrara en primaria y ahora estamos volviendo a perder todo lo que habíamos ganado. O sea, y luego, una de las cosas que también estamos ahora mismo fomentando mucho es que en la carrera lo que se estudia es patología y se estudian las especialidades. No se estudia la atención primaria, no hay ninguna asignatura de atención primaria cuando es la base de la medicina. Te formas en el sistema de médicos especialistas, o sea, de médicos residentes. Entonces, tú en la carrera no conoces absolutamente nada de primaria, tienes que pasar un examen, que es donde pasas al sistema de médico interno residente. Sí, el famoso MIR, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es una especialidad de 4 años, que además es de las más completas, pero realmente tú, cuando tienes acceso a saber lo que es la primaria, es en tu especialidad. Entonces, realmente dices, si la primaria es la base del sistema y además es la base de evitar que la persona enferme, habrá que enseñarla desde la facultad. Entonces, estamos reivindicando que se enseñe, porque en pediatría, tú estudias pediatría en la facultad, pero estudias pediatría hospitalaria. Pues tendrás que aprender a llevar al niño sano. No tendrás que aprender a llevar al niño extraño o enfermísimo. O sea, si el 90% de los críos van a estar perfectamente sanos. Esas son algunas de esos puntos, Esos son los puntos. Y ahora lo que a nivel nacional, lo que estamos es como empezando a ir pidiendo poco a poco cosas, mejorando poco a poco nuestra calidad asistencial. Entonces, lógicamente, sabemos que estamos en una situación en la que no hay dinero. O sea, no somos tontos, lo que hay es lo que hay. Entonces, habría que gestionar los recursos de la mejor forma posible. Pero ahora simplemente lo que estamos pidiendo, o sea, como primer punto, o sea, es lo que queremos es ir cambiando normas, flexibilizando las cosas. Entonces, el primer punto que hemos pedido en este decálogo, o sea, la conclusión es que por lo menos se baje la burocracia, que es brutal la burocracia que tenemos. Entonces, por lo menos todo papeleo absurdo que no tenga relevancia para la enfermedad de la persona, pues se elimine. No sé si nos podrías poner un ejemplo de este papeleo absurdo. Quiero decir, voy yo porque me duele un oído, no pues sé. El ejemplo más absurdo ahora mismo en Castilla-La Mancha, no me acuerdo cómo se llama la ley esta que ha salido hace poco, que permite la elección de médico. Exacto, la libre elección de personal sanitario. Eso en primaria ha existido siempre. O sea, siempre la persona ha podido, dentro de su zona básica, o sea, dentro de tu lugar de residencia, has podido elegir al médico que has querido.
Entonces era tan sencillo como llegar a admisión de tu centro de salud, decir, quiero este médico, y ya está, se te asignaba. Entonces ahora tienes que solicitarlo por escrito. Tienes que solicitar el médico y la enfermera, que además se da por hecho que son pareja, pero tienes que solicitar a tu médico y tienes que solicitar a tu profesional, entendemos. sí, no necesariamente, o sea, normalmente médico-enfermera suele ser una unidad asistencial, o sea, entonces ahora tiene que solicitar enfermero, solicitar médico, el médico y la enfermera tienen que contestar a su solicitud, eso se cursa a las gerencias y a cabo, si no tienes ningún inconveniente en que esa persona sea paciente tuyo, la gerencia devuelve una contestación escrita a los 3 meses. O sea, se compromete antes de los 3 meses a devolver si se ha hecho el cambio de médico o no se ha hecho. Antes se solucionaba en 1 minuto en un mostrador. O sea, además tenemos que dar registro de entrada, registro de salida, o sea, demencial. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Cuando además sí, es un asunto interno de ese centro de salud, quiero decir, exacto, de alguna manera. Y que una cosa que funciona, ¿para qué la vas a cambiar? Cambia lo que no funciona, pero o sea que en este caso concreto esa ley está bien para algunas ciudades que tienen varios hospitales, porque puedes elegir zona hospitalaria. Pero, por ejemplo, en el caso de Guadalajara es absurdo, tenemos un hospital, no podemos elegir tampoco. Ya existía la libre elección de especialista, entonces... No era necesario cambiar nada, ¿no? ¿Y por qué motivo consideráis los médicos de atención primaria, ¿no? Que no debo decir marginal, pero que no se os hace tanto caso, no se os atiende? Vuestras reclamaciones, ¿no? Parecen razonables. Porque realmente somos los que mejor gestionamos la salud del paciente, somos los que mejor gestionamos el gasto sanitario, somos los que mejor gestionamos las pruebas clínicas. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, todo está basado en la medicina de familia. O sea, es el médico de familia quien contrata al traumatólogo. O sea, tú teóricamente deberías enviar a un paciente a un especialista para una cosa concreta y te lo tendrían que devolver. Ya está. Pero siendo los que mejor gestionáis, si acaso tenéis que poner una alfombra roja y decir lo que vosotros Eso queráis, sería lo lógico, pero no se hace. Sí, lo que pasa es que hospital siempre más glamour, a lo mejor. Claro, llama más la atención. Y yo una pregunta que me queda también es si los pacientes nos dejaríamos, con lo que nos gusta, ¿no? Ir a los especialistas, y a veces... pues a lo mejor, pues, si usted es médico de familia, no entiende, no sabe lo que realmente me pasa. Sí, tengo una especialidad de 4 años, o sea que tengo la misma especialidad, una especialidad con bastantes más conocimientos, o sea, unos conocimientos más globales que cualquier otro compañero, o sea, cada uno es especialista en lo suyo. O sea, lógicamente yo de ojos no voy a saber lo mismo que un oftalmólogo, pero sé lo suficiente para saber si a esa persona hay que derivarla o no. Entonces... Yo tuve la experiencia cuando acabé la especialidad de ir a Madrid, que todavía no se había implantado o sea, había zonas de Madrid que todavía no existía la atención primaria como tal, existía la medicina de cupo, que era el médico que en 2 horas veía lo que fuera. Entonces yo tuve la bonita experiencia de montar un centro de salud. La gente al principio venía súper enfadada, porque claro, quería ir al traumatólogo, quería ir al ginecólogo, y vamos, al año de saber lo que era la atención primaria, o sea, estaban encantados. O sea, si tú les decías, además estaba en la zona de Arturo Soria, si tú les decías que tenían que ir por Arturo Soria a la pata coja, ellos iban por Arturo Soria a la pata coja. O sea, realmente ellos vivieron el cambio. Entonces se dieron cuenta que, jolín, que lo que es rentable es tener una buena medicina de familia. O sea, es lo que te garantiza tu salud. Pues esperemos que os escuchen por lo menos, no ya haceros caso, que es una cosa más complicada, pero sí escuchar, Hombre, ¿no? Yo creo que esta vez, porque antes dábamos las quejas a nuestros jefes. Entonces es la primera vez que hemos decidido dar las quejas a la población. Entonces yo creo que si los medios de comunicación os hacéis conscientes de realmente la gravedad que tiene que una atención primaria funcione mal, o sea, es deteriorar la salud de la población. Entonces yo creo que si la gente se conciencia, o sea, quien vota son las personas. Si las personas se dan cuenta que lo que tienen que tener es una buena asistencia sanitaria, o sea, y una buena atención primaria, pues los políticos decidirán que hay que invertir en atención primaria, no en lo que más llama la atención, que es el hospital. Entonces, si cambias la norma, cambias todo. Entonces, por eso hemos decidido empezar a manifestarnos delante de los ciudadanos, para poder conseguir lo que queremos hacer. Y así que si se enfadan no con el médico porque han tenido que esperar media hora o 3/4 o incluso una, pues que se enfaden, se tienen que enfadar, ¿no? Que es quien no... autoriza o no posibilita que haya, en vez de 6 médicos en un centro de salud, que haya 3, ¿no? Aún así hay veces que tienes que esperar porque hay enfermos que necesitan más rato. Tú no puedes prever cuánto tiempo de atención necesita una persona. Si una persona está
muy enferma. Claro, no, entendiendo eso desde luego, claro. Sí, pero que sea sí la es cierto excepción en que, vez de la norma, ¿no? sí, pero que no es lo mismo 15 minutos de retraso a hora y media, 2 horas de retraso. O sea, y sobre todo por la saturación, ¿no? Sí, y que hay en las realmente consultas. es volverte loco, o sea, no es demencial como estamos ahora mismo. Bueno, pues con esos titulares nos quedamos, ¿no? Con que hagan caso los médicos de atención primaria, que gestionan bien los recursos sanitarios, muy bien. que se unifique o al menos hagan compatibles los sistemas informáticos de las comunidades autónomas. Eso sería ¿no? fundamental. Y la receta electrónica universal, o sea, que funcionara en todas las comunidades autónomas. Con esos pasitos de momento nos conformamos, bueno, ¿no? eso sería maravilloso. Pues ojalá que sí. Pues el día 13, el Día Nacional de la Atención Primaria. Pues todas las personas que quieran ir al Centro de Salud de Balconcillo, porque no solamente estamos invitados los médicos a ese acto, sino cualquier persona puede ir a manifestarse a favor de la atención primaria. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Está hablando con María José Nadal, que es vocal de atención primaria urbana del Colegio Médico de Guadalajara y de alguna forma representa también a los médicos de atención primaria del Colegio de Castilla-La Mancha, el Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias y a ver si les escuchan. Pues muchas gracias a ti por invitarme y sí, nos van a escuchar. Sí. Bueno, a los médicos y a los pacientes. Sí, por eso gracias. Que todos los que vengáis el día 13 seríais bienvenidos.